La tiranía narcotraficante de López Obrador, hoy ya podemos decir que prácticamente todas las estaciones de radio, medios de comunicación y periódicos están recibiendo línea amenazas del narcopresidente por el proceso electoral 2024. Periódico El Universal presenta en su portada: a falta de diálogo, dan portazo en Palacio Nacional. Se refiere a que los normalistas utilizaron como ariete una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por el corrupto Manuel Barlet Díaz, para derribar una puerta histórica. En todo este proceso, pues López Obrador nunca ordenó que interviniera el ejército. El periodista Ricardo Alemán ha considerado que esto es un montaje, que López Obrador busca generar esta clase de escándalos para decir que él es la víctima de un proceso en su contra. Sin lugar a dudas, López Obrador es el responsable de la muerte de los 43 delincuentes de Ayotzinapa por las cosas que ya les he expresado una y otra vez en este espacio. La historia ya es bien conocida y no la voy a volver a repetir. López Obrador impuso al narcotráfico en Iguala, que mató a los normalistas. También presenta el periódico El Universal en su portada: imparable, la deuda de Pemex aumentó en un 68%, la petrolera acumulaba pasivos con proveedores por más de 138,000 millones de pesos al cierre de febrero de 2024. Al día, 3 casos de acoso sexual en el sector público. La mayoría de los agresores quedan sin sanción, dice el Instituto Politécnico. La UNAM, la Guardia Nacional son las instituciones con más denuncias registradas. Donald Trump y Biden presentan con puntos débiles. La jornada del supermartes exhibió que los candidatos no tienen mucho que ofrecer ni mucho margen para crecer, para convencer a sus votantes. Miren, lo que pasó con Donald Trump es que él decepcionó porque él nos prometió venganza. Él prometió que iba a torturar, que incluso iba a acabar con la vida de Hillary Clinton, con la vida de Obama, y llegó al poder y no hizo nada de eso. Prometió que iba a exterminar a los medios de comunicación de la izquierda, y no lo hizo. Bueno, ni siquiera fue capaz de despedir al doctor Fauci. Entonces, los estadounidenses están muy escépticos. Muy escépticos de lo que pueda hacer Donald Trump. La verdad es que no se ve como una oposición radical, no se ve como lo que necesita el mundo. Donald Trump tampoco ha alzado su voz contra el Estado de Israel. Se ha vuelto aliado de criminales apestados, apestosos y malolientes como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Por eso es que la derecha dura, si acaso existe eso, el pueblo norteamericano, vamos a decir como piensa, yo no soy norteamericano, no ven en él el líder fuerte que a lo mejor vieron en su primer mandato. Eso es a lo que me refiero. Periódico Excelsior, otro de los medios amenazados y controlados por López Obrador. Normalistas allanan Palacio Nacional. Con una camioneta, encapuchados arremetieron contra la entrada de la calle de la Moneda. Esto es noticia vieja, es lo que yo les presenté el día de ayer. Pero aquí lo importante no es esto. Aquí lo importante es que han estado asesinando más personas y que el presidente cínico y sinvergüenza, el presidente masón, el líder de la masonería a nivel nacional, dice que el país está pacífico, que no hay ningún problema. Ese sí es un problema y eso no vamos a ver en las portadas ni en las columnas de opinión de los periodistas, porque tienen miedo a ser despedidos por presiones del narcopresidente AMLO. Decomisan 200% más de droga sintética, las mentiras de la prensa. En México van al alza las solicitudes de rehabilitación por consumo de metanfetaminas. En este gobierno particularmente no se descabeza organizaciones criminales, contrario a lo que dice Excelsior, y no se decomisa droga como se hacía en otros gobiernos. En otros gobiernos, incluso en el de Peña Nieto, se decomisaban toneladas de droga. Mucho más con Felipe Calderón. En este gobierno no se decomisa droga, así lisa y llanamente. O se decomisa muy poca, pues como se dice vulgarmente, para taparle el ojo al macho, para engañarnos, para tenernos dormidos tranquilos. El órgano oficial de propaganda y desinformación de Morena, Diario La Jornada, presenta: AMLO
dice que no caerá en la provocación, ofrece recibir a los padres de los 13, irrumpen encapuchados en Palacio Nacional. A ver, el tema no son los 43 delincuentes de Ayotzinapa que mataron los narcos de Guerreros Unidos del partido Morena, los narcos que operan electoralmente para que gane Sheinbaum. Esa no es la noticia, porque López Obrador fue quien mató a los normalistas. Aquí el asunto, lo que es realmente importante, es el asesinato de candidatos y cómo el narcotráfico está operando. Aquí lo importante, y que ninguno de estos panfletos inmundos, que son todos los periódicos, no se debieron poner en su portada, ni siquiera el Universal, que fue el medio que tan virtuosamente presentó esa noticia, ni siquiera ellos han dado seguimiento a las maletas de dinero del narco que se recibieron en Sinaloa para la campaña de Rubén Rocha Moya, para la campaña también de Américo Villarreal, actual gobernador por el partido Morena del estado de Tamaulipas. Eso es lo que debería de estar en la portada, no estas tonterías del caso Ayotzinapa, que todos sabemos perfectamente que están muertos y que los mataron los narcos de López Obrador. Los narcos, los más de 130 que liberó López Obrador, tan luego llegó a ser presidente, liberó a todos esos criminales y metió a prisión al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, simplemente para tener un objeto de simulación política, lo mismo que hizo con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, porque el pacto que tiene él con Enrique Peña Nieto, ese pacto es irrompible, es un pacto de impunidad criminal entre masones. El panfleto La Jornada no publica mucho, publica en su portada también, se ubicó en 17.01 puntos, el quinto mejor registro en 20 años, se mantuvo el optimismo del consumidor en febrero. Ya es ley el derecho a la comida nutritiva y económica. Otra de las muchas mentiras, embustes que ponen los izquierdistas en la Constitución, pero que jamás se garantizará con tantos niños y personas, hombres y mujeres que mueren de hambre en este país por el aumento de la pobreza y el encarecimiento de los productos de primera necesidad que son cada vez más costosos con el mal gobierno de López Obrador y la inflación que generan sus narcotraficantes que extorsionan a los transportistas y a los productores, lo cual va generando un aumento de los precios de alimentos. El panfleto Milenio presenta en su portada: portazo a Palacio Nacional, pone a los 43 en la rebatiña electoral. Pues yo no creo que tengan mucho impacto electoral. Normalistas, padres de los desaparecidos y abogados, usaron una camioneta de CFE. Bueno, pues parece ser que toda la prensa le dedica a estos supuestos normalistas, a los delincuentes de Ayotzinapa y al presidente la portada. ¿Para qué? Pues para que el presidente se victimice y para que ya no se hable de narcopresidente AMLO 1, narcopresidente AMLO 2, narcopresidente AMLO 3, así hasta la N, hasta el número 15, que es el día de hoy la tendencia que está. El narcopresidente por las maletas de dinero que denunció una cofundadora de Morena, que se reciben y que además se roban el dinero de las tarjetas del bienestar que hacen perdedizas. Eso es la verdad, esa es la forma en la que opera el partido narcotraficante Morena. Y lo que es peor, que aquellos que son nombrados superdelegados, es decir, los que operan toda esta corrupción para manipular los votos, pues son los que van a ir a la cárcel, porque Morena les hace que se ensucien las manos bien para desligar las responsabilidades que podrían caer sobre López Obrador. El periódico, el panfleto Reforma. Ahora yo le digo panfleto a Reforma, un periódico respetable. Pues es que no me ha gustado para nada que no han presentado en su portada los grandes actos criminales de corrupción de López Obrador. Incluso yo sospecho que ya está amenazado también muy gravemente Carlos Loret de Mola. Espero que no sea así y que pronto presente un nuevo reportaje o que insista en los reportajes que ya ha presentado que exhiben de cuerpo completo este gobierno ladrón, asesino y corrupto. Lo reitero y lo seguiré reiterando todos los días. Radio Fórmula, por cierto, despidió a Carlos Alarraqui para quedar bien con López Obrador. No crean que Radio Fórmula es un medio independiente. Estiman que 1.8 billones de pesos se necesitará para las vías de los trenes. Se calcula por parte de una consultora que particulares podrán invertir más de 100 millones de pesos por cada kilómetro. Mi hijo no sabía nada y lo aventaron al mar.
Es lo que denuncian los familiares de los 7 militares que mataron, esa es la palabra que debo de utilizar, fuerte, triste, cruel, pues lo hicieron los instructores militares, arrojaron al mar en una tormenta a 7 hombres que ni siquiera eran expertos pues en esa área y se ahogaron todos. Entonces, pues la señora dice, mi hijo no sabía nadar y ellos lo aventaron al mar. Muchas historias como estas de abusos yo conozco del ejército, dentro del ejército. No crean que son personas capacitadas, ni tampoco tenemos un cuerpo de soldados élite. Al menos no los que a veces están destinados a brindar instrucción, no saben que pues somos seres humanos, que las personas son mortales y ocurrió esta tragedia por tratar de imitar las tonterías que les han enseñado los soldados norteamericanos. Masacra a mujeres en motel y también ocurre en escuelas. Esto es lo que reportan en Guadalajara. Tras privar de la vida a una mujer en un motel, un joven acudió ayer al centro universitario, la UTEC Olímpica, donde privó de la vida a 2 secretarias de dicha institución educativa, un sujeto, según dicen, que de 20 años. Entró con un machete y acabó con la vida de las secretarias. Yo lo único que les puedo comentar de este titular es que, pues cada vez que ocurre una desgracia como esta, vemos el rostro de Satanás. En nuestro país está suelto el diablo desde ya hace tiempo, pero se ha magnificado sobre todo con la dictadura de López Obrador. Sin lugar a dudas, él tiene un papel como dínamo, como una especie de fuerza, como un catalizador, como un acelerador de todo lo malo, de todas las influencias diabólicas, criminales que se han desatado sobre nuestro país, porque con eso de que no me digas que la ley es la ley, se abre la puerta a que cualquiera quiera violar las leyes y cometer abusos. Muy lamentable lo que pasó en Guadalajara, nos estamos volviendo un país extremadamente violento y el cínico y sinvergüenza dice que no, que México es pacífico y que la violencia está en Estados Unidos. Lo que diría cualquier comunista, lo que diría cualquier propagandista de los medios de propaganda y desinformación como los que opera Vladimir Putin a través de Russia Today o la radio Sputnik, que son los principales medios de desestabilización contra Occidente, contra nuestras naciones. Nunca han pretendido ayudarnos, eso debe de entenderse. El periódico El Financiero presenta en su portada: la Fed, la Reserva Federal, sin prisa para recortar las tasas de interés, dice Powell. El testimonio pide paciencia y esperar más datos sobre la inflación para dar ese paso. ¿Amplía ganancias el peso mexicano? Pues no, en realidad no. El peso mexicano, lo que está ocurriendo es que pareciera tener un poco de más valor, o sea, el dólar baja, porque el dólar Estados Unidos no se encuentra bien económicamente hablando, les pega mucho cuando son las elecciones. Por eso es que ha bajado el dólar, no porque el peso haya ganado valor. Cualquiera puede darse cuenta que hoy más pesos compran menos cosas y eso es debilitamiento del peso con López Obrador y Sheinbaum. El periódico El Economista presenta en su portada: exportación de autos crece en un 22.6% y establece cifra récord en febrero. Esto gracias al trabajo de los empresarios y de las empresas privadas y de los mexicanos. Los autos armados en México representan el 18% y además esto representa que en otros países sí están teniendo dinero. Nosotros no, los mexicanos no tenemos grandes ganancias, pero en otros países sí se dan el lujo de cambiar de coche por un coche nuevo. Y los coches viejos, los coches basura que van a desechar los norteamericanos y los europeos, podrían llegar aquí a México como chatarra o podrían llegar aquí a México para que los compren pues otras personas de menor presupuesto. La venta de autos híbridos y eléctricos creció al doble dígito en los estados del país en varios estados del país durante 2023. Base monetaria ha crecido en el primer trimestre ha crecido la base monetaria, lo comentábamos el día de ayer. Por masa monetaria deben de entender dinero físico, dinero papel moneda, se ha incrementado.
Esto no es como tal, yo no lo veo en el caso de mi país como algo positivo porque no podemos rastrear las operaciones del narcopresidente, que fue correctamente denunciado por la señora Elena Chávez como el rey del cash. La razón por la cual López Obrador es muy adinerado y no se le ha acusado de enriquecimiento ilícito porque el dinero que él tiene es producto de extorsiones, explica la señora, es porque todo lo pide en efectivo. El dinero del narco, el dinero de los diputados, de los secretarios que ocupaban, de los alcaldes municipales que se roban el dinero del municipio y se lo dan a López Obrador como lo hizo en su momento Delfina Gómez, se hace en efectivo para que no pueda ser fiscalizado, para que no pueda ser rastreado, para que no pueda ser sancionado. Por eso es que no se sabe. Diario de Yucatán, el diario o el periódico de la vida peninsular, presenta en su portada indiferencia de la 4T. Lamentan el menosprecio de López Obrador ante las protestas por el caso Ayotzinapa, presunto intento de dividir a las familias de los 43 normalistas, pues claro, López Obrador quiere dividirlos, quiere comprarlos con dinero. Ven mal uso del ejército. Su incursión en el sector de la construcción causa cada vez más críticas. De nuevo surgen manifestaciones de inconformidad porque el ejército se esté utilizando para hacer para la construcción y no para combatir el crimen organizado. En su visita a Yucatán, Luis Méndez, candidato único a la presidencia nacional de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, la CMIC, afirmó que no están de acuerdo con que el ejército se dedique a la construcción. Esto que lo dice él públicamente es bueno porque podría significar votos para Xóchitl Gálvez, votos para quitarle el poder a López Obrador. Esperemos sea así, esperemos haya un milagro. Nikki Haley allana el camino a Donald Trump, anunció su retiro de la contienda para la postulación a la presidencia de Estados Unidos. Pues lógicamente no tenía capacidad, ¿no? No tenía el poder. O sea, es cierto que Donald Trump decepciona mucho a los votantes de derecha, a los conservadores, pero es bien cierto que tiene votos o que arrastra un gran número de votos. Viajes a Canadá al aire. Cancelaciones de yucatecos por la exigencia de visa. Ha habido mucha cancelación de viajes. Bueno, ustedes saben que la razón ya la explicamos. Se está pidiendo visa a los mexicanos porque miles de mexicanos han estado huyendo. Culpa de López Obrador, culpa de la violencia, culpa de la pobreza que ha ocasionado, exacerbado, mejor dicho, acelerado, pues muchos mexicanos se enamoran de Canadá, de la seguridad de sus calles, de su alto nivel de vida, se van allá, huyen. Y no les importa lo que diga gente como Pablo Muñoz Iturrieta, que siempre intenta presentarnos como que Canadá es el imperio de Satanás. Sin lugar a dudas tienen un presidente que promueve el aborto, la transexualidad y todas esas cosas lamentables, pero económicamente Canadá es un país miles de veces más avanzado que México, con un sistema y un nivel de vida muy avanzado. Quién sabe por cuánto tiempo podrán sostenerlo. Si fuera tan malo vivir en Canadá, pues yo no creo que Pablo Muñoz Iturrieta viviera en aquel país, ¿verdad? Viviría en un país miserable, dominado por un narcotraficante cínico y sinvergüenza, torturador de México como López Obrador. Seguramente que sí. El periódico El Sol de México presenta en su portada: Andrés Manuel López Obrador a estudiantes de Ayotzinapa. Esos no son estudiantes. Se va a arreglar la puerta. Eso es lo único que dice. Pues sí, muy bien hecho por el Sol de México, porque eso fue lo que respondió. El presidente dice que es un movimiento en su contra. Cuando los utilizaba para atacar a Peña Nieto no decía que fuera un movimiento en su contra. Ahora sí lo dice. La refinería de Dos Bocas va a funcionar. Es la mentira que dice López Obrador. No, en esta ocasión quien lo dice es Xóchitl Gálvez en entrevista para el Sol de México. O sea, durante una entrevista, esto ocurrió ayer en su conferencia, en un acto de campaña, mejor dicho, dijo que, bueno, pues la megafarmacia es una locura, que no tiene pies ni cabeza, solamente le dio millones de pesos al tío de Marcelo Ebrard, que es el dueño de Liverpool, y pues finalmente esto no va a funcionar. O sea, la megafarmacia es ya algo muerto.
denlo por muerto. El día de ayer les comunicamos que López Obrador ha dejado más de 15 millones de recetas médicas sin surtir. Eso se va a dejar, pero dice Xóchitl Gálvez que hay algunas cosas que, pues, nos guste o no, se van a tener que terminar porque si no va a ser una pérdida total del dinero. Lo que ella dice es que de ser presidente nos promete fiscalizar la construcción de la refinería de Dos Bocas. Recuérdese que todos los gastos, todos los contratos los ordenó ocultar López Obrador como de seguridad nacional, y entonces no sabemos cuánto robó Rocío Nale, la corrupta Rocío Nale que quiere ser gobernadora de Veracruz. No sabemos cuánto robaron los hijos de López Obrador, más de los 2 billones del Tren Maya en la refinería, y a quién se le entregaron los contratos, que por cierto había un empresario que después se mató cuando su avión se estrelló en el agua, un prestanombre de los hijos de AMLO. Entonces, todo eso se tiene que analizar, todo eso se tiene que investigar. Y dice Xóchitl Gálvez, dice ella, que nos promete que va a ser así, que ella va a fiscalizar e investigar eso. Ojalá y sea cierto, ojalá y llegue a la presidencia. Ojalá un milagro. El periódico La Prensa presenta en su portada: portazo. Normalistas de Ayotzinapa derriban con una camioneta de CFE una puerta del Palacio Nacional, luego son repelidos con gases lacrimógenos. Pues ni mucho, ni muchos gases lacrimógenos. Yo lo que digo es cómo es que estos delincuentes que trabajan para el crimen organizado, que son los normalistas, pues se les permite hacer todo esto. Pues porque el gobierno de AMLO es criminal, porque al gobierno de AMLO le gustan estas imágenes, le gusta el problema, el caos social, una cortina de humo, para que dejemos de hablar de todo el dinero que le dio el cártel Los Zetas y el cártel de Sinaloa a su campaña presidencial 2006, 2012 y 2018. Quiere que se apague ese tema, no se va a apagar ese tema, es el narcopresidente. Aquí algo bien importante es nunca perder la perspectiva de que el presidente, si esto fuera importante, ni lo hablaría. El Chorro, recién detenido, escapó del operativo afuera del reclusorio sur. El Cachorro, perdón, no el Chorro, un delincuente que le apodan el Cachorro. Advierte la Fiscalía General de la República sobre el elevado peligro de que la autopista México-Querétaro, a la semana se cometen hasta 10 asaltos a los transportistas. En la autopista México-Querétaro, que antes era, pues, de las mejores carreteras que tenía este país. Crecen un 40.7% los reportes de mujeres por violencia digital, hacen llamado a proteger a niñas y adolescentes. Mire, eso de la violencia digital, ¿quién sabe? Porque últimamente se anda promoviendo campañas de censura en Internet por temporada electoral. Por otro lado, es cierto que eso de la violencia electoral se refiere esencialmente a que hombres, no mujeres, porque las mujeres también lo hacen, comparten contenidos íntimos para humillar a mujeres. Periódico AM, las noticias como son, critica turismo en San Miguel de Allende. En su meeting, Claudia Sheinbaum, pero se equivocaron de fotografía, ¿no? Ah, no, sí es Jesús Rodríguez. En San Miguel de Allende, la morenista Jesús Rodríguez, que es una mujer loca que dice que le canta canciones a su clítoris. Bueno, una señora que está completamente enferma y que obviamente solamente podía estar en Morena. Arremetió contra el turismo, dice que es turismo de pacotilla. La ciudad recibió el año pasado más de 2,000 millones de visitantes que llevaron una derrama económica de 7,000 millones de pesos, y esta señora estúpida, porque siempre ha sido una estúpida y corrupta oportunista que no tendría nada que hacer en la política recibiendo un sueldo de más de 75,000 pesos, pues ella se le ocurre criticar los hoteles y las atracciones turísticas de Guanajuato. De San Miguel de Allende. Bueno, pues es que lo hemos dicho, la gente de Morena quiere ver pobreza, no le gusta que la gente tenga negocios propios. Tal vez por eso es que lo hace. Costarían los trenes hasta 1.8 billones, adecuar 18,000 kilómetros de vías. Sería un enorme desafío logístico. 1.8 billones de pesos, ¿pero de dónde? Urgen 5,000 policías más. Hay un déficit de 4,000
465 agentes municipales en el estado. Se registra una tasa ligeramente superior al promedio nacional, pero muy por debajo de lo deseable. Pues sí, faltan los policías para combatir a los criminales y falta armamento a los policías para enfrentarse a los criminales, pero esos recursos no los da López Obrador porque la Guardia Nacional solamente es para reprimir. No a los criminales porque ellos son el pueblo bueno y sabio que no se reprime con el uso de la fuerza pública. El periódico El Informador, diario independiente, presenta: avalan nuevo centro universitario en La Normal. Recibirá alumnos de 5 carreras relacionadas con la innovación y 15 programas educativos del sistema de universidad virtual. Mujeres alistan marchas en la Ciudad de México contra la violencia y la impunidad. Van a ver qué violencia y qué impunidad van a protagonizar, porque obviamente que hay muchos motivos de asesinatos, delincuencia, inseguridad en nuestro país, pues con los cuales ellos van a reclamar. Ellos, porque también hay hombres que participan en las marchas violentas del 8M, que es la revolución comunista, nada más que encubierta con que es el Día de la Mujer, pues ahí participan, ahí estarán. Son hombres que se dicen anarquistas y que avanzan para cometer delitos en estas fechas. Según ellos dicen que como una protesta cívico-nacional y además algunas veces, pese a los incendios, pese a los golpes, a los ataques contra monumentos, los actos de vandalismo, dicen que son protestas pacíficas. Aquí lo que ha dicho varios comunicadores, varios periodistas es: ¿por qué si el gobierno de López Obrador es un gobierno de extrema izquierda, narcotraficante y totalmente antifamilia, por qué no se llevó bien con las delincuentes feministas? ¿Por qué no se lleva bien con ellos? Indiscutiblemente porque la violencia en nuestro país no se acaba, y cuando las feministas emprenden todos estos actos vandálicos y de terror, no es en protesta contra López Obrador, sino para golpear a México y decir que México es un estado asesino, machista, patriarcal, y lo que ellas exigen es tener el control de la educación pública, recursos públicos, vivir parasitando de los recursos e implementar sus políticas antimasculinas, sus políticas de odio contra los hombres, que nunca van a dar ningún beneficio de que las mujeres tengan una vida sana y libre de violencia. Las manifestaciones no son contra López Obrador, las manifestaciones son contra México. Incluso ellos van a decir que México es feminicida. Lo van a ver. Bueno, pues entonces vamos nosotros ya para el cierre de este breve programa, en este jueves 7 de marzo de 2024. Pues vamos a ver algunas cosas que les puedo comentar de las notas rápidas. Lo siguiente. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Pues bien, notas rápidas. Radio Fórmula censura a Carlos Alarraqui, que es el creador de ese canal de YouTube llamado Atypical TV, que ha sido muy crítico porque hace una mesa de debate, una mesa de comentaristas que son políticos de oposición, invita también activistas, invita a expolíticos, incluso a exmiembros de Morena, a expresar su condena, sus críticas a los crímenes, a los muchos crímenes, a la abultada lista de felonías que hace López Obrador contra México. Entonces él comentó que le marcó a Azucena Uresti, supongo que esa es la Azucena a la que se refiere, que no le contestaba, para brindar su opinión sobre los ataques de López Obrador en su contra. Le mandó un mensaje a Jaime Azcárraga, que es el dueño de Grupo Fórmula, igual de la famosísima familia Azcárraga, los famosísimos que han tenido pactos de corrupción con López Obrador y beneficios pingües en este gobierno, pues sobre todo pues con los contratos corruptos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, porque la constructora ICA es propiedad del corrupto Bernardo Gómez, que Bernardo Gómez apoyaba el golpe de Estado de López Obrador contra México en 2006, diciéndole que él era el presidente de la República y que no se dejara.
Bueno, pues la censura de Radio Fórmula ya es muy típica. Radio Fórmula se ha vuelto un medio chocante, sobre todo considerando que no despide a Epigmenio Ibarra, que se para todos los miércoles en sus programas, pues únicamente para repetir las mentiras del presidente, las mentiras que todos abominamos y despreciamos y condenamos a la voz unánime. Fue asesinada en el Estado de México Carla Herrera, líder del partido Encuentro Solidario, una rémora, un satélite de Morena. Ella era líder del PES en Ario de Rosales, Michoacán. Ese estado gobernado por el narcotráfico y por Morena, donde también asesinaron al líder de los autodefensas, Hipólito Mora, no hace mucho. Asesinaron a esta señora, Carla Herrera, tiene otro nombre también. Carla Herrera, que conseguía votos para el partido narcotraficante Morena, pero pues el PES ya perdió el registro. Hay que recordar que el partido Encuentro Social era un partido supuestamente herético evangélico y estaba para engañar a católicos y a evangélicos pro vida para que le dieran su voto al abortero y cruel López Obrador. En el pasado, la marioneta de Carlos Slim, el hipócrita y corrupto Eduardo Verástegui, pues trabajaba precisamente para este partido, para el Partido Morado, para el Partido PES, engañando a los mexicanos católicos, entre comillas, de buena voluntad. No puede haber buena voluntad si eres tonto, ¿eh? Bueno, digamos los buenistas católicos, los dulzones, los merengosos católicos que piensan que, ay, votando por Verástegui el mundo va a ser mejor, pues ellos, que yo no niego que en el pasado dije, bueno, pues si todos los partidos son malos, podríamos votar por Verástegui. Yo admito mi culpa en que alguna vez dije, pues tal vez podría ir porque él no es político. ¿Y saben por qué dije esa opinión tan estúpida? Porque me la dijo Agustín Laje, porque la escuché que la dijo Agustín Laje, y yo de tonto pensé que eso era bueno. Pero ahora sé que Agustín Laje no es más también que un empleaducho de todos los mismos empresarios corruptos que se han enriquecido con López Obrador. Por supuesto que sí. Asesinan en el Estado de México a Carla Herrera, pues otra política de Morena, podemos decir. Y entonces, siguen siendo las elecciones pacíficas, narcopresidente, sigue estando todo muy bien, la gente está feliz, feliz, feliz como una lombriz, realmente estamos muy felices, por eso ocurren tantos asesinatos, por eso golpes, por eso violencia, por eso ayer le explotó una mina a 3 jornaleros y los mató en Michoacán. Porque los narcos están muy felices, ponen bombas en los caminos, una mina antipersona que pueden encontrar pues cualquier persona. Y mire que para hacer minas caseras tiene un poder de destrucción que aterroriza, porque de la camioneta no quedó nada, no quedó prácticamente nada. Y mientras tanto el narcopresidente dice que todo es pacífico, que todo está muy bien. Dios te reprenda y te castigue por mentiroso López Obrador, porque no hay nada peor en el mundo que un vil mentiroso como lo eres tú. No lo hay. Dicen que mejor ladrón que mentiroso, así lo dice la Biblia, si bien los dos se van a ir al infierno. Fueron privadas de la vida 2 mujeres en la UTEC, esto en Jalisco, un hombre de aproximadamente 20 años de edad, un casi, pues muy joven, ¿no? Ingresó con un cuchillo largo, un machete y dio muerte a secretarias de esa institución educativa. ¿Qué podemos decir de esto? Horrorizarnos. Es algo de terror. 2 mujeres que trabajaban normalmente como secretarias en una institución educativa no tendrían por qué pasar por una situación así. Y me van a decir, ¿y te vas a atrever a criticar, a decir que esto es culpa de López Obrador? Sí, señores, sí es culpa de López Obrador. Y se los voy a recordar porque el secretario de Salud de López Obrador, el señor Jorge Alcocer Varela, se le ocurrió decir que en este gobierno y que en el mundo, que ya no son necesarios los hospitales psiquiátricos. Yo creo que como el gobierno de Morena es el gobierno de gente enferma, psicótica y psicópata como el presidente, pues yo creo que se le ocurrió decir que los institutos de salud mental ya no deben de existir. Y bueno, pues con eso de que ya no existen los institutos de salud y no se dan los medicamentos para revertir los efectos de la esquizofrenia y de la paranoia,
Pues por eso es que están abundando muchos locos por las calles. Si no hay recursos para tenerlos retenidos o medicados en instituciones psiquiátricas, pues esto es lo que puede ocurrir. Porque evidentemente una persona que hace esto, de matar dos mujeres en una universidad, pues es una persona que está enferma mental. Bueno, pues ya casi para finalizar, recordar que Claudia Sheinbaum tuvo el desatino de comparar al criminal dictador pejidente López Obrador con el terrorista Nelson Mandela y con Martin Luther King, que los medios progres, nuestros medios de comunicación, supuestamente contrarios o críticos a López Obrador, pues veneran solo porque son norteamericanos, porque son marca registrada de Norteamérica. Nelson Mandela era sudafricano, pero lo tienen registrado como si fuera una marca de ese falso buenismo, de ese falso activismo social, que es una mentira, porque Nelson Mandela sí fue un terrorista, sí mató personas, sí cometió crímenes, de hecho quemaban gente viva, y pues bueno, hay otras cosas que ni siquiera se pueden nombrar, experimentos inhumanos que con su colaboración se dieron en Sudáfrica, en la población de raza negra, en su propio pueblo. Pues todos estos personajes fueron agentes del comunismo y los medios y obviamente muchos críticos que tienen en muy pero muy alta estima a estos premios, bueno, Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, de la cual podría enumerarles criminales como Obama, como Henry Kissinger, como Shimon Peres, que también fueron premios Nobel de la Paz, pues es un premio que no vale absolutamente nada. El Premio Nobel de la Paz es algo hasta sucio, algo manchado de sangre y de criminalidad, y es concedido por los mismos que nos oprimen a nivel mundial. Entonces, pues no, hizo ese comparativo. Y los intelectuales, los bien pensantes intelectuales de México, le dijeron a Sheinbaum, no inventes, los crímenes de AMLO no son tan importantes como elevarlo al nivel de Nelson Mandela o de Martin Luther King. Pues no, no es así de importante y yo espero estar en lo cierto, que los crímenes de López Obrador nunca van a ser celebrados a nivel mundial. Bueno, otra nota roja, encuentran dos hombres, el cadáver de dos hombres muertos, esto en Tepoztlán, con narcomensaje y muestras de violencia con el tiro de gracia. Esto ocurrió cerca, muy cerca de Cuernavaca, Morelos, donde gobierna, pues, Cuauhtémoc Blanco, ese exfutbolista que ahora es comparsa de los crímenes del narcopresidente. Bueno, a quien debemos de felicitar es a Código Magenta, porque Código Magenta hizo un reportaje bien importante, siguiendo, es lo que les digo, ya es por fuera de los periódicos, ya es por fuera de los medios de comunicación, en lo que debemos de centrar nuestra atención, en el trabajo de medios digitales como Código Magenta, que presentan un reportaje muy bueno sobre la columna armada de Tamaulipas, una organización criminal, un cártel de la droga allá en el norte de México, que es otro de los brazos financieros del gobernador morenista de ese estado, del estado de Tamaulipas, que se llama Américo Villarreal. Es en los medios digitales donde está la realidad, donde sigue la historia de México, porque créame, en los periódicos, no, los periódicos tienen miedo, o no sé, no quieren hablar, no quieren contar la realidad, nuestra triste, que la gente necesita para apagar la estúpida televisión, para apagar las estúpidas telenovelas y los programas de entretenimiento, indignarse, y no solamente indignarse, organizarse para dar la lucha, para hacer un golpe a toda esta tiranía de corrupción sanguinaria y cruel que es López Obrador, para abrir los ojos. Pues a lo Noemí mejor Estrella Leal. Américo fue más inteligente. Me dijo, no, pues sí, para que me den el voto, yo con que ya los voy a pagar después, nomás con que me den el voto. No, pero nomás somos nosotros, mija, está bien amarrado con varios cárteles, nomás nosotros. Esta grabación es parte de una serie de documentos, videos y escuchas.
Pusieron también una fotografía del corrupto José Manuel Mireles, que formaba parte de criminales, de cárteles criminales del estado de Michoacán que se dedicaban a extorsionar el limón. Ese señor ya se murió, era masón también, y López Obrador vulgarmente lo nombró titular del Instituto del ISSSTE. Muchas en poder de Código Magenta, que prueban que la columna armada Pedro J. Méndez, identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como un brazo paramilitar del Cártel del Golfo, operó electoralmente a favor de Morena. El fundador de la organización es Octavio Leal Moncada, un ex convicto por narcotráfico, con una larga trayectoria de vinculaciones criminales. En 1989 fue condenado por narcotráfico, en el año 2010 fue acusado de doble asesinato, en el año 2018 tuvo orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, en el año 2022 tuvo otra orden de aprehensión por delincuencia organizada, tráfico de migrantes y secuestro. La voz del audio es de Noemí Estrella Leal, una de las líderes de la columna armada, que cuenta con una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada para cometer el delito de tráfico de migrantes. ¡Que viva la 4T! ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Que viva la columna! ¡Viva! Y no vamos a permitir lo que pasó en Los Ángeles, que eso no se olvida. Lo que pasó en Hidalgo, que fueron a matarnos gente inocente. Es por eso que esos policías corruptos ya se fueron. No queremos policías coludidos. La cuarta transformación, por eso ellos no quieren que siga la cuarta transformación, que se consolide. Por eso ellos no quieren la candidatura de la doctora Claudia, una mujer honesta, heredera del 68 y heredera... Una mujer deshonesta, adúltera, una criminal que forma parte del comunismo internacional, una mujer israelí que ni siquiera es mexicana. El 71. El gran beneficiario de la movilización territorial de la columna armada fue Américo Villarreal, el actual gobernador de Tamaulipas, cuya campaña fue auspiciada y coordinada a nivel nacional por tres figuras de primera relevancia en la estructura de la Cuarta Transformación: Ricardo Peralta Saucedo, Mario Delgado. A ver, vamos a explicar quiénes son estos personajes. Ricardo Peralta Saucedo es el ex administrador general de las aduanas, ex subsecretario de Gobernación de López Obrador. Este corrupto Ricardo Peralta le entregó al hermano del rey del Huachicol, Sergio Carmona, la dirección de las aduanas de México para que pudieran traficar combustible, drogas, personas libremente. Ricardo Peralta Saucedo. Mario Delgado. Mario Delgado es el corrupto presidente de Morena, el sapo como se le conoce Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas, pues es el corrupto vocero de López Obrador. En agosto de 2019, Peralta se reunió con la columna armada en calidad de subsecretario de Gobernación. En este municipio, que en el pasado no solamente ha sido estigmatizado por los problemas de la violencia y que han espantado y que han señalado a su gente por circunstancias que todavía no han sido resueltas al 100%. En mayo de 2022, Américo Villarreal realizó su cierre de campaña en Hidalgo, Tamaulipas, el epicentro de la columna armada. En este hermoso municipio de Hidalgo, que sí se puede. No los oigo, se puede, Hidalgo. Claro que se puede. En julio de 2023, ahora como jefe de estructura electoral en Morena, Peralta volvió a buscar a los líderes de la columna armada para solicitar la movilización del grupo paramilitar a favor de la campaña presidencial de Adán Augusto López. Hasta ahí porque este trabajo es de Código Magenta y deben de verlo en su canal. Pues simplemente lo que prueba esta serie de audios, esta exhibición tan puntual, tan clara, tan objetiva que se hace de la columna armada, es que los grupos criminales de la droga están operando a favor de Claudia Sheinbaum. El Cártel del Golfo hace campaña electoral para Claudia Sheinbaum en Tamaulipas, como ya lo dijo el líder de dicha organización criminal. Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los acompañe y los bendiga hoy, mañana y siempre. La lucha también se da desde la oración. Vamos a luchar contra estos hijos de Satanás y vamos a vencer. Venceremos,
porque Cristo vence. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.